Este proyecto es una vertiente de un proyecto madre, por así decirlo, que se llama Memorias de hashtag Mujeres ante la Nada, el empoderamiento femenino fuera del trend topic. Es un proyecto, es un proyecto que comenzó en el año 2019 a partir de la recopilación testimonial, prácticas comunitarias con mis tías en la comunidad de Manzanitas, Cienilla, Cardonal Hidalgo. Mi familia es de allá, yo soy de allá, mi familia migró cuando yo era chiquita acá a Ixmiquilpan, Hidalgo, que bueno, es una zona más urbanizada, pero aún así pues nuestra familia es de Cienilla, al menos de mi cognación paterna. La familia de mi mamá es de la Misión, entonces finalmente pues son espacios que hemos habitado y que conozco pues a conciencia. Eh, este proyecto se centraba en los procesos de independencia y determinación con mujeres de la tercera edad, porque a partir de la pérdida de mamá Martina, que es mi abuela materna, se desprenden muchas historias en pláticas familiares incómodas sobre que mi abuela, mi mamá, murió en un estado de depresión. Como yo era relativamente adolescente, pues son historias que desde niña pues no te van a contar de, oye, tu abuelo robó a tu abuela, oye, tu abuela nunca se enamoró, ¿no? De pronto, cuando ella muere y yo escucho esto en las pláticas familiares, fue como, espera, ¿cómo? ¿Mis abuelitos no se enamoraron? ¿Mis abuelitos no son como esas historias románticas de amor? Y entonces yo iba preguntando y me daba cuenta de cosas muy dolorosas. Y me generó mucha frustración decir cómo yo, su nieta, que vivía todos los días con ella, no me daba cuenta de esas cosas. Entonces fue un proceso muy fuerte porque me sentí culpable. Y realmente yo puedo decir que es el duelo lo que me impulsó, pero realmente fue la culpa, ¿no? Como la falta de conciencia que yo como su hija, porque realmente pues fui su hija, no tuve y no pude acompañarla. Entonces fue como redimensionar y dije, a ver, ¿qué otras líneas de mi familia yo he descuidado, ¿no? Desde, no puedo decir de alguna manera justificar que el que fuese adolescente, una mujer joven, me mantenía alejada, ¿no? Del conocimiento de esto. Entonces fue cuando dije, pues claro, ¿no? Mis tías. Y entonces hablando con mi mamá le decía, es que ¿por qué si mis tías se parecían mucho a mi abuelita, porque ellas no vivieron esto? Entonces fue un poco más la curiosidad, ¿no? Como de la transición de la adolescencia y algo que tenía muy presente. Cuando me doy cuenta que el teatro puede ser una herramienta para enunciar eso, y yo no había escrito, nunca había escrito, realmente el ejercicio de escritura fue una cuestión más, pues sí, intuitiva, pero con muchas ganas de vaciar, ¿no? En estas letras todo esto que encontraba en la admiración y en el dolor y en la frustración, ¿no? Porque finalmente yo sabía que como mujer joven era una manera también de decirle a mis sobrinas o inclusive a mis hijas que esto tenía que ser diferente, que la familia tenía el poder de contar otra historia. Entonces empezó ese proyecto con mis tías y cuando hicimos una presentación de lectura dramatizada en el año 2019, finales de año, yo estaba como muy emocionada porque quería, ¿no? Que fuera mi familia, pero, o sea, convocar a mi familia de Cieneguilla, porque Cieneguilla en realidad es una comunidad pequeña. Mis tías ya habían leído algunos, bueno, les había leído algunos fragmentos del texto, había cosas que me decían como, sí las podemos presentar o esto no, porque qué va a decir tu tío, qué va a decir tu papá, ¿no? Entonces se hizo esa convocatoria, después inclusive mis otras tías más jóvenes me decían, no, pues hay que invitar a esto y a esto, y se invitó a la Casa de la Niñez. Yo estaba muy preocupada en algún momento porque decía, es que no les va a interesar, o sea, esto es importante para mi familia, pero ¿de qué manera no se van a conectar? Aparte es un texto pues un poco pesado, pero como no había actividades, cuando la directora escuchó una lectura dramatizada, dijo, sí, hay que meter a los niños, a las niñas, va a haber algo, va a haber algo, o sea, me decían como va a haber algo, pero era como un poco curioso, ¿no? El que un evento de la comunidad pues tuvo como demasiada respuesta. Entonces se presentó la lectura, llegaron los chicos y las chicas del albergue. Y para mi sorpresa es que de verdad fue una cosa muy rara. Por ahí tengo un artículo donde escribí un poco con las medias. Al final se para una de las niñas y dice como, esa es la vida de mi abuela y yo sé que tampoco me quiero casar. Entonces, la directora de la institución, no del albergue, porque ellas viven en el albergue, pero estudian en el COBAE, nos decían como, gracias por mostrarle esto a gracias por mostrarle eso pues, a nuestras niñas, porque sabemos que son historias que pasan aquí en el pueblo y que sabemos que no se tienen que volver a repetir. Entonces hay una grabación de eso, o sea, parecería que yo como ahí, pero de verdad fue una grabación. Y me quedé como muy conmovida por eso. La directora se acercó al final conmigo y me dijo, de verdad, todo lo que quieras hacer, yo desconozco mucho esto de las artes, desconozco inclusive qué es el teatro, pero veo que hay una cabida, ¿no? Que ahorita que dices manzanitas en un texto,
pues como que le hizo mucha ilusión a nuestras niñas escuchar que pues de aquí también puede haber arte. Entonces me hizo la invitación y se quedó así como un poquito en el aire porque ya entrábamos a vacaciones y yo le dije, sí, yo voy a regresar, pero denme chance para que yo me organice porque pues la verdad llegar a Cieneguilla es un poco complicado por el transporte, o sea, solamente llega una combi al día y a Manzanitas inclusive no llega el transporte. Entonces, por mi trabajo, porque pues igual yo me tenía que sostener acá en Pachuca, sabía que tenía que hacer algunas gestiones. Entonces, para que yo pudiera, como de alguna manera, volver ahí de una manera también más formal y más constante, pues lo que hice fue meter el proyecto a Fonca hace 2 años y lo titulé así tal cual, Cartas Estelares, otra forma de escribir a las estrellas, porque cuando regreso con la directora del albergue, la primera vez que fui al albergue me hizo como muchísimo ruido ver la estructura del albergue per se. Es un edificio blanco, metálico, y entonces fue como de, "¡Ah! Esto parece, o sea, me sentí como un objeto súper extraño, ¿no? En el contexto, pues, en el que es naturalmente Cieneguilla. Y de pronto las ventanas son como cuadradas, todo es como muy frío, y dije, ay, esto parece una nave espacial. Y como está en la nada, me dio como esta impresión. Y luego llegamos, vi a las niñas, pero las niñas siempre como desde sus ventanitas, entonces decía, es como si fuesen pasar, o sea, como que mi imaginario me vinculó como a todo esto, y entonces, pues obviamente fue una experiencia un poco dolorosa al inicio, porque es como este choque de por qué los establecimientos tienen que ser así, ¿no? Porque no todo puede ser en la libertad y estas cosas aspiracionales. Después uno ya entra, ¿no? En la realidad y dices, pues claro, son materiales que no se dañan con la humedad, que no se dañan con la lluvia, que son resistentes, que para este tipo de espacios pues hay que hacer un traslado complicado, pero no se puede construir tampoco con concreto. O sea, son cosas ya muy específicas que yo decía, ok, ¿no? O sea, tampoco puedo llegar con una especialidad, es que ¿por qué? Cuando todo tiene una justificación. Lo que sí es que me topé con muchas circunstancias muy dolorosas. Algo que yo hice consciente con el proyecto anterior de mis tías, que aunque fuesen mis tías, aunque fuese inclusive mi propia madre, si yo quiero generar un proceso creativo, a partir de su historia no puedo llegar y simplemente imponer. Y de hecho eso yo lo hablé muchas veces, lo hablé inclusive creo que en una muestra, y le titulaba como la inocencia del joven creador, ¿no? Que uno se topa con estos procesos de reconocimiento que tienen que partir desde el tiempo. Cuando yo empecé la primera vez, inclusive te repito, siendo mis propias tías, yo creí que lo ideal era una entrevista y que el mecanismo era llegar y preguntarles. Y de verdad, se volvió la cosa más hermética, más frívola, más incómoda, que yo decía, es que ¿por qué no está funcionando? Porque simplemente era la primera vez que lo hacía. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que pues todo era una conversación, o sea, todo era como, tía, ya llegué, traje pollos, traje cosas para hacer salsa, vamos a platicar, de pronto me decía, ay, me acuerdo cuando mi mamá me enseñaba no sé qué, te acuerdas que tu abuelita, tu papá te dijo que no sé qué, entonces ya, después fue como, cada vez que yo quería hablar con ella, sabía que tenía que llevar algo para cocinar, y que la cocina iba a ser así como se iban a construir las historias. Y después fue como de, a ver, morra, sí estás construyendo algo, pero son tus tías, entonces, pues simplemente ve a verlas, ve, pregúntale a tus abuelos, a este, pues que tengo como allí en el pueblo todos nos decimos abuelos y así, entonces tengo como, pues mis abuelos, mis papás y así, entonces fue una cuestión como más de conocimiento, entonces dije, claro, si voy a hacer teatro, no voy a hacer teatro a partir de, y se los decía en la última mesa que tuvimos con mis otras compañeras de Leri, de lo comunitario, que tengo yo un conflicto, no con nombrar los procesos, porque desde la metodología uno dice, no, la recabación testimonial, no, que el tratamiento, no, que no sé qué. Y yo me siento muy ajena a eso porque realmente no siento que sea la manera en que al menos mi proceso se ha construido. O sea, realmente lo que yo he hecho pues es escuchar y escribir y de pronto tomamos algunos videos, fotografías, porque yo les digo a ellas, no, en este momento no tengo las palabras, pero te voy a tomar una foto porque esto me está generando una sensación y cuando me siento escribir la quiero recordar y escribo a partir de esa sensación. Entonces, esa es la manera en que yo genero lo que le llamo la recabación testimonial, que tiene que ver más simplemente con, o sea, encuentro una piedra ese día, me la llevo y ya voy guardando como mi colección de objetos y de fotos y de historias. Llegaba al albergue, comenzaba como para intentar romper pues esta línea, porque Ujú. finalmente yo era también un extraterrestre que llegaba a esa nave, ¿no? Por así, o sea, yo era la extraterrestre, la ajena. Sí, claro. Y dije, pues vamos a empezar por algo como muy sencillo, como vamos a ver películas. Am- Les traigo un proyector, mi mamá tiene un proyector, me lo puede prestar porque pues, es maestra igual en una primaria. Entonces empezábamos como así, como de voy a llevar películas para niñas y así como que me vayan ubicando como, ay, llegó la morrita que trae cosas, ¿no? Entonces iba llevando como, escuchaba como que decían, ay, es que se nos antoja una pizza. Ah, chingón, la siguiente semana vamos a traer pizza.
Entonces ya, como ese recurso del Fonca igual me va ayudando como para llevar comida, como no las dejan comer chucherías, luego ya eran bien canijas, me escribían así papelitos y me decían, tráenos galletas, o tráenos gelatinas, o tráenos no sé qué. Entonces yo dije, de aquí, todo lo que me decían, y yo se los iba llevando, y ya ahí vamos como esa complicidad de volverme un poquito como parte de ellas. En ese momento era más fácil porque no eran tantas. Estaba la época del COVID, entonces era un número reducido de niñas. Ahorita ya se amplió, ya están totalmente en su funcionamiento, ya ha sido un poquito más complicado continuar con ese proceso, entonces estamos con otro tipo de prácticas. Ya, la verdad, en este punto, y se los dije tal cual en el primer encuentro que tuvimos con lo comunitario, decía en este momento el teatro solamente se ha vuelto un pretexto porque estoy segura que lo que menos he hecho es teatro. O sea, realmente ya la comunidad que tengo, la relación que tengo con la comunidad es un vínculo de hacer cosas y actividades. Ahorita estamos por presentar el primer concurso de Guapango, entonces, pues de mi parte, como soy la que se puede mover de aquí para acá, pues me encargo de hacer las gestiones que de los premios, que de la renta de duela, que esas cosas. Pero lo que menos hemos hecho ahorita es teatro. Entonces, al principio, sí fue lo que me llevó ahí, fue como surgió Cartas Estelares. Con estas 12 niñas que estaban al inicio en el albergue, comencé a hacer algunos, hoy es que les digo, laboratorios, por así decirlo. Hicimos algunas dinámicas en relación a la cartografía corporal. Eh, Hay temas muy delicados, de verdad hay temas muy delicados que de pronto yo no sé si esto nos dé el tiempo para hablarlo, pero tenía que ver mucho con el cómo aprendían también, aprendíamos, porque era colaborativo, el nombrar nuestros dolores corporales. Cuando digo dolores corporales no es nada más como que me duele la espalda, sino como todos los traumas que se anclaban desde el vientre, desde el pecho, y ellas le llamaban como desde la bolita mental. Entonces, era una cuestión muy progresiva. De pronto nos acostábamos todas en el piso y hacíamos como un trazo de nuestro cuerpo, este ejercicio típico de cartografías corporales, y hacemos preguntas, siempre como eran preguntas detonadoras. Y preguntaba, ¿no? Menciona algo que sientas que te hace reventar la cabeza. Y me decían mis papás, ¿no? O escribían mis papás. De hecho, por ahí debo tener algunos dibujos todavía. Eh, y entonces yo preguntaba, ¿no? Como, ¿por qué mis papás me hacen reventar la cabeza? Porque me quieren encerrada aquí. ¿Por qué te quieren encerrada aquí? Porque soy la única que puede sostener a mi familia. Porque eres la única que puede, porque nadie estudió. Porque nadie estudió. Porque somos pobres. Porque somos... de pronto iban cosas así, un autonombra, o sea, muy fuerte. Cuando yo me di cuenta que yo ya no podía contener la información porque era demasiada, o sea, de verdad era, mi tarea no era contener, inclusive yo misma fue cuando dije, ¿qué está pasando, no? Pero tampoco podía como creadora simplemente decir, es que estoy viendo esto y no puedo hacer nada. Entonces dije, bueno, tenemos ese dinero, ¿qué se puede hacer con este dinero? Yo en ese momento, bueno, todavía voy a terapia con mi psicóloga que es doctora, se especializa en educación inclusiva, se llama Ana Paola Falcón. Cuando yo le conté esto, ella me dijo, Mayra, podemos trabajar juntas. Y dije, va, me generó como todo un plan, una estrategia. Tú no les vas a dar terapia toda la vida, pero sí podemos encaminar estos procesos de una manera, pues, con tiento, en darles información a partir de las dudas que ellas tienen. Entonces, pues, contraté los servicios de Anita, y se hicieron con autorización de los papás, bueno, de los titulares, no todas tienen. Entonces, generamos unos oficios donde se les daba autorización a las niñas, o sea, mandándoles la cédula profesional y todo, sobre los procesos, no se me fue, sobre los diagnósticos que se les iban a hacer a las niñas para localizar situaciones de emergencia que hubiese que tratar. Hubo un caso muy particular que fue el que comenzó todo. Hay una niña que se llama, bueno, lo voy a decir como lo digo en la ficción para no vulnerar el nombre, Azul. Azul es una niña que desde el primer día que estuve con ella no hablaba, inclusive se solía quedar en las esquinas. Y la directora y las maestras me decían, es que Azul tiene algo, es que Azul es diferente, es que Azul es esto y lo otro. Entonces era de los casos que a mí de verdad me urgía como a identificar que era para no poder, o sea, para no regarla, ¿no? Para tal vez que en algún ejercicio físico o dinámico ella se sintiera expuesta. Entonces yo también necesitaba saber cómo poder trabajar eso con, pues, con responsabilidad. Dentro de estos resultados de los diagnósticos, pues se focalizó que ella tenía discapacidad intelectual, lo que anteriormente se conocía como retraso, ¿no? Esta discapacidad intelectual nunca había sido diagnosticada por nadie, porque inclusive pues hay ausencia de ambas partes,
Es una historia muy complicada. Ella se escapó del albergue hace poco. Tiene que ver con estas narrativas repetitivas de que uno de sus tíos le pidió matrimonio. La hemos intentado localizar, ha sido muy complicado, pero, y de verdad, o sea, también es ahí cuando porque fue como yo sabía esto, pero no pude regresar un tiempo porque tenía que trabajar y mantenerme, pero al mismo tiempo había otras personas que lo sabían. Cuando, esos diagnósticos que se hicieron fueron muy importantes porque también permitían a la institución mantener alerta sobre ciertas cosas. Claro. Hubo un banco de información muy fuerte de estos diagnósticos donde también la psicóloga hacía algo de HTP, ¿no? De árbol familia persona, donde tenía que generar como vínculos y completar frases. Y había una frase muy particular que nos preocupó mucho que era, no me gusta que me hagan ta, 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 ¿no? Mm, Entonces hubo complementos de frases muy fuertes. El que más nos asustó fue como, no me gusta que me toquen la... claro. Entonces Mm, cuando yo leí eso y comparábamos con los otros registros de las cartografías que habíamos hecho con anterioridad, podíamos localizar quién era, ¿no? Porque siempre, o sea, cuidábamos eso, de que ellas no se sintieran vulneradas de quién escribían. Entonces eso igual fue como de, porque finalmente, y eso lo aprendí con mi mamá, porque me decía, tú eres una persona que está haciendo un ejercicio externo, tú no te puedes comprometer aunque quieras. Legalmente, inclusive, esto podría sí, afectar sus vínculos familiares. Entonces mi única, digamos que responsabilidad era de manera muy sensible como ni siquiera mostrar las evidencias, porque eso también tiene que ver con un código ético de la psicóloga que se había hecho con los padres, pero sí poder decir, hay acciones, hay antecedentes y testimonios de las niñas, de estas niñas, que hay que atenderse. Entonces, de alguna manera, pues igual el albergue ya se ponía como un poquito ahí las pilas sobre ver, sobre acercarse a ciertas niñas. Entonces ahí fue cuando dije, como, a ver, porque de pronto en el Fonca me decían, bueno, todo muy bonito esto, ¿no? Pero ¿qué has hecho? Y yo, ay, ¿no? Porque pues finalmente yo sabía que ese dinero lo ocupaba, pero finalmente no podía como escribir de eso porque me bloqueaba, o sea, yo escribía y decía, es que no quiero escribir de esto, pero a la mera hora también decía, es que sí quiero escribir de esto. Y las niñas lo sabían, o sea, de pronto tengo ahí unos chats donde yo les preguntaba como, si tú fueras un personaje, ¿cómo te gustaría ser? No, yo quiero que mi personaje hable de Naruto, yo quiero que mi personaje sea de la Marina. Entonces les mandaba los avances y les decía, ¿les gusta o no les gusta? No, es que aquí está medio chafa, no, a mí sí me gustó esto. Entonces el texto siempre estuvo de alguna manera pues visto con ellas. Al final pues entregué una propuesta que justo se tituló OVNI o de cómo viajar de nuevo al espacio interior. Ese texto pues justo tiene que ver con esta recabación testimonial que se hicieron con las niñas, que las niñas aprobaron, que algunas cosas también pues yo tuve que modificar. OVNI, el texto final, tiene que ver con un viaje. El albergue es el punto que ellas tienen que pasar, así lo dicen, para ser alguien en la vida. Es decir, el albergue es su única posibilidad para poder estudiar. Si no van al albergue, se quedan en sus casas. Si no van al albergue, no pueden pues, salir del pueblo. Entonces, asumirse en el albergue es asumir un viaje que tienen que tomar desde los 12 hasta los 18 años, lejos de su familia. Los fines de semana hay quienes pueden regresar a su casa si los papás tienen como esta autorización o si se les permite como regresar. Eh, y el texto justo habla de eso, ¿no? De cómo ella, es que es una docoficción, Los perros igual es una docoficción, porque pienso que la docoficción es esta manera como muy generosa de confluir la ficción, pero también de proteger, de lo testimonial, pero al final también de proteger eso testimonial, ¿no? Y inclusive amplificar ciertas cosas, porque de pronto me daba la sensación cuando empezaba por la línea testimonial que yo estaba vulnerando los testimonios y que había cosas que simplemente como no es mi testimonio, yo no tengo el derecho de exponerlo. Entonces, la ficción, la metáfora, me permitió hacer como esta apertura que inclusive me ha brindado este poder más universal de que otras personas se identifiquen sin cerrar el contexto. Eh, Porque entonces también yo podía escribir sobre mí misma, como pues todos los dramaturgos lo hacen, ¿no? Es imposible no involucrarte emocionalmente con tu proceso creativo. Entonces, la obra comienza en Cieneguilla, cuando un 12 de diciembre cae un ovni y todo el mundo piensa que es la Virgen de Guadalupe, y entonces los pobladores comienzan a pelearse sobre si la nave es la Virgen o es un alien, y entonces lo que hacen es como una pelea entre el pueblo. Y al final deciden simplemente abandonarlo, o sea, el pueblo nunca se decide, lo dejan abandonado y ah, estas niñas en algún momento huyen, encuentran este espacio,
Y por una cuestión ahí muy cósmica del universo, pues se dan cuenta que esa cosa reacciona a ellas y que esa cosa reacciona a ellas cuando ellas son honestas consigo mismas. Y al final quien tiene toda la verdad es Azul, Azul la que no habla, Azul la que únicamente es capaz de hablar cuando está en ese espacio y en ese espacio ella comienza a enunciar como todas las violencias que ha pasado y por qué desea huir. Entonces Mm. cuando ella detona todo este dolor, las otras se sienten identificadas y comienzan también, ¿no? Y al final pues todo se detona con que había una carta que las abuelas habían dejado, las abuelas que ya habían habitado esa nave y que por eso esa nave había caído el 12 de diciembre, porque era una especie de vínculo familiar donde las abuelas deseaban que ellas fueran libres, porque era lo que se repetía toda la vida. Entonces, pues así nace OVNI, así nace Cartas Estelares, porque se vuelve una metáfora, ¿no? De la estrechez del espacio físico y la inmensidad de los cuerpos de cada una de ellas y los mundos que las atraviesan. Y Ya. pues muchos de los procesos se construyeron por medios de cartas. Como sabía que era muy fuerte para ellas enunciar, la capacidad de enunciar era algo a lo que quizá no estaban acostumbradas por estar en un albergue, por estar en un espacio donde hay autoridades que no les permiten hablar. Las cartas se volvieron todo lo escrito como el vínculo más amable para que ellas pudieran, pues, enunciarse así. Pues efectivamente fue el hacerme consciente que una vez que entras ya no puedes salir, porque es como que cualquier vínculo humano. Yo no podría simplemente llegar un año y decir, bueno, ahí nos vemos, gracias. No, hasta la fecha seguimos hablando. Dos de ellas ya salieron, es más fácil ahora verlas, porque pues ya no están en el albergue, algunas de ellas se quedaron en Ciniguilla, la otra se fue a Ixmiquilpan, bueno, se viene a Ixmiquilpan a hacer talleres de estilismo y entonces ahora quiere ser estilista. Lo que hemos hecho en estos últimos meses, pues han sido encuentros, simplemente encuentros, convivios, donde pues ellas también sientan que no están olvidadas, que hay actividades para ellas. Hace no mucho, en junio, en colaboración con la Coordinación Nacional de Teatro, se nos brindó la oportunidad de poder llevarlas por primera vez al teatro. Entonces fuimos a ver acá en la tierra, fueron mamás. Yo estaba un poco asustada, ¿sabes? Porque sé que de pronto la obra para la ciudad puede ser, ¿sabes? Como algo más normal. Para nosotros pudo haber sido algo un poco más fuerte, pero yo también era consciente que era un tema que se tenía que abordar por ciertas cosas dentro de ese espacio. Entonces dije, puede ser una manera amable, ¿no? Y efectivamente, o sea, de verdad, cuando Anelvi me pedía los videos como de respuesta, yo así que grabando les dije, ¿quieren decirme qué les pareció? Y estaban como, no, súper felices, una mamá salió llorando. Decía, yo nunca había visto que era esto, no, ni siquiera entendí que era el teatro, pero muchas gracias, voy a llegar y abrazar a mi hijo y así, ¿no? O sea, cosas que yo decía, bueno, el teatro sí fue un pretexto, pero también creo que el teatro puede estar presente en su forma natural, como lo es el teatro. Me hubiese encantado poder decir ahora que hemos hecho laboratorios de teatro, hemos hecho teatro, la verdad no, porque no ha sido necesario o no he encontrado realmente, creo que como ese espacio. Eh, por eso, por ejemplo, concursos como esto del Guapango, donde simplemente como yo desde este ente externo que puede salir y hacer gestiones, puede brindar algo desde ahí, creo que ha sido lo que se ha descubierto. Tenemos un grupo de WhatsApp que a veces me mandan memes, stickers, a veces simplemente es como mantenernos activas o preguntarles como qué necesitan ahorita, qué ocupan, como de ahorita no. Luego empiezan con sus cosas también de sácanos a la feria, porque ahora me vieron cara de Santa Claus, les digo, porque cualquier cosa que saben ahí me andan como buscando. Pero te digo, tiene que ver más con un vínculo de amistad, yo lo pienso así. En este momento, como se han incorporado más personas, más niños y niñas, hay personas también con las que no he podido convivir totalmente. O sea, de cuando yo llegué, estaba todavía inclusive con unas niñas de secundaria, ellas ya me ubican, ya todo. Hay personas, chicos y chicas que como que me ubican, pero no han tenido ese vínculo como con el que yo estuve desde el inicio, porque fue un año completo. Ahorita, pues sí, mis idas al albergue han sido más divididas. De hecho, regreso la semana pasada, fui hace un mes. Eso, o sea, eso sí es como algo que a mí me ha limitado, porque te repito, para que yo pudiese ser una instancia ya, tendría que trabajar ahí y yo sé que no hay manera de solventar eso porque yo realmente no soy necesaria en ese espacio. Eso es importante y aceptarlo también. En esta imposición de acciones y actividades, de pronto me queda únicamente como
eh, ¿qué imaginan que puede suceder aquí? Un concurso, ¿qué imaginan que puede ir aquí? Una excursión, ¿qué imaginan que puede haber aquí? Necesitamos hablar sobre esto, me gustaría hablar sobre esto. Y entonces estoy como a la expectativa de ellas. Eh, el montaje, ellas ya hicieron una promesa y la hicieron directamente con Anelvi, la hicieron con Diego, allá en el CCB, que era regresar para ver la obra. La obra se va a estrenar. Ahí tiene que ver con una cosa, y de verdad así lo digo en este espacio porque sé que es de confianza y creo que también es importante enunciar. Eh, yo escribo y hago teatro, es mi trabajo. Y trabajo con esta comunidad que me ha abierto las puertas y de verdad no quisiera como, me siento incómoda, de verdad te lo digo, teniendo que decir todo lo que se ha hecho. Hay cosas que no digo porque me siento rara, porque siento que ese no es el fin. En el proceso creativo tal cual, que es el que muestro acá en Cartas Estelares, eh, yo quería y deseaba que esa obra saliera de la manera más digna posible. He trabajado con muchos otros proyectos independientes y sé lo difícil que es obtener y sé lo difícil que es que un equipo también de creativos se mantenga en el mismo barco si no hay un capital. Y eso lo comprendí con el tiempo y decía, ok, si yo quiero seguir haciendo teatro, tengo que tener 4 proyectos para poder sostenerme y al mismo tiempo ya no tengo energía para poder pensar en mi propio proceso creativo. Entonces, este proyecto lo metí hace un año en la convocatoria de programación del INVAL. Quedó hasta la fecha, pues no hemos tenido algún recuerdo. Apenas se está planeando para enero, marzo. Y las niñas y los niños y las directoras, las maestras ya saben que estrenamos en abril y ya, o sea, de verdad les surge ver la obra, ya quieren ver la obra, ya necesitan ver la obra. Y yo les he dicho muchas veces, ¿y por qué no la actúan ustedes? No, hay que parar enfrente. Yo por eso te estuve contando cosas para que tú la escribieras. Así me lo dicen en la cara. Dije, bueno, pues vamos a aguantar, ¿no? Entonces, pues ahorita el proyecto que es el siguiente paso es la exposición de la obra. Eh, y pues eso, en marzo, y vamos a continuar con las prácticas y yo sé que hay muchas otras cosas dolorosas que abordarlo, que inclusive yo pienso que tal vez no sería ya un texto infantil, sino más bien para los padres y maestros, eh, que presente esto desde la crudeza y que digamos, no es normal que nuestras niñas escriban estas cosas en sus cartografías, pero al menos este texto que viene es para las niñas. Es un abrazo a su acompañamiento y un agradecimiento hacia ellas, pero el siguiente paso más bien sería eso, ¿no? Ya desde una mirada más cruda para el entorno que las tendría que soportar, sostener.